Hola, muy buenas tardes. Comienza el noticiero del mediodía. Hoy es 22 de febrero del año 2021. Comparta con nosotros la próxima hora de informaciones. ¿Cómo estás, Adiel? Muy bien, Diana. Un placer, como siempre, estar junto a ti. Lunes para comenzar esta semana y, por supuesto, brindar toda la información que llega a nuestra redacción. Comencemos ya con los titulares, amigos. Analiza Machado Ventura implementación de la tarea ordenamiento y precios de productos agropecuarios en Pinar del Río. Sostiene Cuba su compromiso de no proliferación y control de armamentos en Conferencia Internacional de Desarme. Acuerdan Irán y Organismo Internacional de Energía Atómica inspecciones limitadas a sitios nucleares. Ya comenzamos con las informaciones. El segundo secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, José Ramón Machado Ventura, asiste en este momento a un intercambio con productores y directivos del sistema de la agricultura en Pinar del Río para analizar los precios de los productos agropecuarios y la implementación de la tarea de ordenamiento en ese territorio. En el análisis participan además las máximas autoridades del partido y el gobierno en esa provincia y representantes de los ministerios de Finanzas y Precios y de la Agricultura. Las preocupaciones surgidas en esta primera etapa de implementación de la tarea de ordenamiento fue la premisa del encuentro. La misma ha supuesto transformaciones en los costos de producción, los impuestos sobre ingresos personales, gastos de fuerza de trabajo, una tarifa por el consumo de agua para la producción arrocera, entre otros ajustes. El primer secretario del partido en Vuelta Abajo, Julio César Rodríguez Pimentel, destacó la importancia de continuar la producción de alimentos de cara al autoabastecimiento municipal y el cumplimiento de los encargos nacionales. Hoy se confirmó el diagnóstico de 838 nuevos casos positivos a la COVID-19. Lamentablemente, 4 personas fallecieron como consecuencia de la enfermedad, para un acumulado de 300 desde el inicio de la pandemia en el país. Estamos hablando de una cifra bien alarmante y dolorosa que no comparamos con las de ningún otro país porque se trata de nuestra gente. En su habitual conferencia de prensa, el doctor Francisco Durán, director nacional de epidemiología, se refirió también al inicio este lunes de la campaña 60 de vacunación antipoliomielítica oral. El director nacional de epidemiología, doctor Francisco Durán García, informó lamentablemente sobre el deceso de 4 personas para un acumulado de 300. En el mes de febrero se registra la cifra más alta de fallecidos en números absolutos, con 84. De los 838 pacientes diagnosticados, 815 son autóctonos y 23 importados. El experto comentó la necesidad de proteger a las personas vulnerables. Se refirió a otros 3 lactantes confirmados con la COVID-19 y al estado crítico de un adolescente. Pero que indiscutiblemente cuando vemos los grupos de edad que se están afectando, las personas con que también se van afectando con la enfermedad, el incremento de casos, pues el riesgo que se corre es muy. Si algo una vez más pudiera recomendar es, bueno, proteger mucho a estas personas. De los 838 casos positivos, 412 pertenecen a La Habana, 87 a Santiago de Cuba y 72 a Mayabeque. La capital del país es el territorio con mayor tasa de incidencia. En 9 de sus 15 municipios se presenta una elevada transmisión. En las salas de terapia intensiva permanecen 61 pacientes. En el día de ayer se emitieron 912 altas clínicas. Aunque se espera la vacunación, el doctor Durán insistió en el cumplimiento de las medidas sanitarias. Indiscutiblemente la vacunación va a ser algo que va a ayudar a reducir el número de casos y en un momento determinado pues que deje de ser un problema de salud. Pero si vamos a esperar a los efectos de la vacunación para que disminuyan los casos, seríamos muy irresponsables.
porque como desde un principio dijo nuestro presidente, la vacuna que tenemos hoy es el cumplimiento de lo que está establecido. Lisbeth Penín Matos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El Consejo de Defensa Provincial de Camagüey decretó el cierre de la ciudad cabecera y adoptó nuevas medidas ante el aumento de contagios de la COVID-19. Vamos a conocer otros detalles de la situación que enfrenta hoy el territorio agramontino. El mapa higiénico sanitario de la región agramontina por el fortalecimiento del nuevo coronavirus sigue sombrío. De ahí las estrictas medidas que rigen a partir de hoy en el municipio de Camagüey, donde se cierra la ciudad cabecera que exhibe la desastrosa cifra de 59,3 en la tasa de infectación y que en los últimos días reporta más de 100 casos del SARS-CoV-2. Lo puntual radica en cerrar literalmente la ciudad, es decir, no entrada y salida del municipio, excepto autorizaciones especiales. Se informó en el Consejo de Defensa Provincial que se suspende el transporte urbano, incluyendo ómnibus, coches, bicitaxis, autos, camiones de pasajes, entre otros equipos. Se cierran bares, discotecas y otros centros recreativos y actividades deportivas y culturales de concentraciones. También se modifican los horarios de las bodegas y otros puntos comerciales con ventas de 7 de la mañana a 5 de la tarde y en las de MLC a partir de las 9 de la mañana. Tiendas donde se refuerzan las brigadas anticoleros. De igual modo, siguen clausuradas las actividades docentes, limitaciones de movilidad por el día y las noches hasta las 8 y en las instalaciones hospitalarias no se permitirán visitas y acompañantes, solo los justificados. Por supuesto, se incrementarán las manzanas en vigilancia reforzada y se prevé cerrar arterias principales de la ciudad de alta concentración poblacional como Avenida de la Libertad y el Boulevard de Maceo. Esta y otras oportunas medidas seguirán divulgándose y si se cumplen con responsabilidad, como se planteó en el Consejo de Defensa Provincial, se podrá bajar la tasa de infectación por la COVID-19 durante estos 15 días. En Camagüey, Luis Naranjo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La vacuna Soberana 02 iniciará próximamente la fase 3 de ensayos clínicos con 42.600 voluntarios. Dentro y fuera de Cuba, el logro científico fue reconocido por varios espacios informativos. Medios de comunicación como The New York Times, Business Insider, Euronews y la cadena británica BBC califican al candidato vacunal como fármaco esperanzador, tecnología segura, el primer candidato en América Latina y logro científico extraordinario. También el periodista, escritor y conductor de televisión italiano Gianni Minà envió recientemente una carta al Instituto Finlay de Vacunas en la cual destaca que Cuba es el país de la hermandad y la solidaridad y esta nueva vacuna, Soberana 02, es la prueba. La mayor de las Antillas, primera en América Latina en presentar sus propios candidatos vacunales contra la COVID-19, cuenta además con otras 3 propuestas. Soberana 01 del Instituto Finlay de Vacunas, así como Abdala y Mambisa del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología. Más adelante en este noticiero nos acercamos al sistema de gestión y control de flota en Santi Spíritus. Este permite la supervisión de transporte y medios del territorio. Los detalles los tiene el periodista Marco Cejar Becker en solo minutos. Y Cuba sostiene su compromiso de no proliferación y control de armamentos. Así lo afirmó el canciller Bruno Rodríguez Parrilla mediante presentación virtual en el segmento de alto nivel de la conferencia de desarme que tiene lugar este lunes en Ginebra, Suiza. Como resultado del consenso de la Asamblea General de las Naciones Unidas, desde 1978 este evento es reconocido como el Foro Único de Negociaciones Multilaterales sobre Desarme. Señor presidente, el escenario internacional es cada vez más peligroso y desafiante. Más que nunca está en riesgo la propia supervivencia humana. La paz y la seguridad internacionales se ven amenazadas por conflictos, guerras de rapiña y no convencionales, actos de agresión e intentos de cambio de régimen y por una carrera armamentista que dilapida enormes recursos indispensables para el desarrollo sostenible de nuestros pueblos. Las múltiples crisis generadas por la devastadora pandemia de COVID-19
han mostrado la fragilidad de un mundo donde no se garantiza el acceso universal a servicios básicos de salud, mientras se modernizan y amplían los arsenales nucleares y se fortalece su papel en doctrinas militares de defensa y seguridad que continúan amenazando a la humanidad. Se impone el fortalecimiento del multilateralismo y el respeto irrestricto a los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional. La convivencia pacífica entre las naciones exige que los gobiernos se abstengan de ejercer presiones sobre otros y de aplicar injustas medidas coercitivas unilaterales. En acto cínico e hipócrita, el 11 de enero de 2021, el gobierno del presidente Donald Trump designó a Cuba como Estado patrocinador del terrorismo para imponer obstáculos adicionales a cualquier perspectiva de avance en las relaciones bilaterales entre ambos países. Instamos al nuevo gobierno a revocar esta absurda e injustificada decisión. Señor presidente, urge que este foro cumpla con su mandato de negociar tratados multilaterales en materia de desarme y atienda de manera prioritaria el desarme nuclear. Preservar los acuerdos de desarme y control de armamentos es crucial. Saludamos que Rusia y Estados Unidos hayan extendido el START 3. Nos congratulamos por la entrada en vigor del Tratado sobre la prohibición de las armas nucleares, un verdadero hito en los esfuerzos internacionales hacia un mundo libre de estas armas. Cuba se enorgullece de haber sido el quinto país en ratificarlo. De igual forma, me complace anunciar que hemos depositado el instrumento de ratificación del Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares el pasado 4 de febrero. Señor presidente, reiteramos la plena vigencia de la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz, firmada por los jefes de Estado y Gobierno de toda la región. Un mundo de justicia, dignidad y paz es posible si prevalece la cooperación entre los Estados, se observan el derecho internacional y los derechos de los pueblos a la paz, el desarrollo y la justicia. Preservan toda su validez hoy las palabras del comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, y cito: cese la filosofía del despojo y cesará la filosofía de la guerra. Muchas gracias. Buenas tardes. El segmento de alto nivel de la Conferencia de Desarme de Naciones Unidas se realiza hoy en Ginebra, Suiza, hasta el 26 de febrero. La cita está encabezada por el representante permanente de Bélgica ante las Naciones Unidas y presidente de la conferencia, Mark Pechstein de Bijwerf. La conferencia es reconocida como el único foro de negociaciones multilaterales sobre desarme. Cuba, nuestro país, participó de manera virtual en el evento con la intervención del canciller Bruno Rodríguez Parrilla. La isla forma parte de los principales convenios internacionales que prohíben los instrumentos de destrucción masiva y pertenece además a la primera zona geográfica densamente poblada en el mundo declarada libre de armas nucleares. Recientemente, la Organización del Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares reconoció la decisión de la mayor de las Antillas de ratificar dicho convenio, lo cual demuestra su respaldo a los esfuerzos por la eliminación de armas de destrucción masiva. Vamos a Irán. El Organismo Internacional de Energía Atómica, la OIEA por sus siglas, llegó a un acuerdo razonable sobre inspecciones limitadas de sitios nucleares de la República Islámica, destacan hoy medios locales. El director general de la OIEA, Rafael Grossi, expresó en conferencia de prensa desde Teherán que consiguió un resultado razonable. Habrá menos acceso, pero
se mantendrá lo necesario para el control y verificación de esas instalaciones. De acuerdo con Hispan TV, Grossi dialogó con el jefe de la Organización de Energía Atómica de Irán, Ali Akbar Salehi, y el canciller Mohammad Javad Zarif sobre la continuidad de la cooperación como parte del Plan Integral de Acción Conjunta, conocido por PIAC, o acuerdo nuclear sellado en 2015. En una declaración se dio a conocer que desde mañana estarán suspendidas las medidas voluntarias incluidas en el convenio nuclear, aunque se mantendrá la cooperación. Seguimos en Estados Unidos y es que el estado de Texas comienza hoy su recuperación, aunque las nevadas ya se fueron. Hay miles de hogares que están sufriendo las consecuencias de tuberías congeladas, rotas y también la falta de agua y comida. La electricidad ha sido restaurada en gran parte del estado, pero la falta de agua ha provocado incendios, como el de este hotel que quedó totalmente destruido en Fort Hood, Texas. La fuerte helada también ha provocado muertes. En esta casa albergue de ancianos en Dallas, Texas, aún no tienen luz y siguen sufriendo del frío. De la mitad para allá no tenemos nada, nada, ni luz, ni agua, ni nada, ni agua caliente, ni nada. Para millones de tejanos obtener agua continúa siendo un verdadero problema, porque aún está contaminada. Luz sí había, pero agua no, porque se nos explotaron los tubos de la casa. Nos quedamos en Estados Unidos, donde nuevas evidencias del asesinato del activista de los derechos civiles en ese país, Malcolm X, apuntan a un involucramiento de la policía de Nueva York y el FBI, indican hoy medios de prensa. Las hijas del líder estadounidense de derechos civiles, Malcolm X, pidieron que se investigue sobre el asesinato de su padre, luego que un agente encubierto de la policía de Nueva York, Raymond Good, dijera en una carta antes de morir que ese cuerpo, es decir, la policía y el FBI, conspiraron en el crimen, según la televisora BBC. Indica el medio que en 2020 la Fiscalía del Distrito de Manhattan lanzó una revisión de las condenas a los presuntos asesinos del activista, 3 miembros de la organización Nación del Islam. Así terminamos. Continúen ahora con otras informaciones. El 22 de febrero de 1877 murió el independentista Francisco Vicente Aguilera y Tamayo, un cubano raigal, nacido en Bayamo, que puso vida y fortuna a disposición de la causa libertaria. Sus ideas emancipadoras acompañaron a los cubanos que gestaron el alzamiento del 24 de febrero de 1895. Esta es la imagen que mostraba Aguilera durante los últimos días de su vida. Dolor y tristeza, delgado, con profundo dolor y tristeza en la mirada, ropa raída y zapatos rotos, recorría calles neoyorquinas en busca de apoyo a la causa independentista, misión que le fue encargada por su ascendencia y bien ganado prestigio entre los cubanos. Estaba por cumplir 56 años el gallardo caballero que antaño fuese motivo de femeninos halagos y ocupara importantes cargos como los de vicepresidente de la República en armas, mayor general del ejército Mambí y secretario de Asuntos de Guerra. Aguilera fue el hombre que gestó la última de las conspiraciones independentistas en Cuba, la conspiración que finalmente puso fin a la dominación colonial en Cuba y en toda la Argentina. Pero Aguilera también fue un hombre que priorizó el pensamiento unitario. Martí lo llamó el caballero intachable. El bayamés, bachiller en leyes, anhelaba Cuba fuera una nación independiente, civilizada y próspera. A tal sueño dedicó vida y fortuna. No era la suya una riqueza cualquiera. Poseía cerca de 3 millones de ducados, medio centenar de haciendas, casas urbanas, 2 ingenios, cafetales, esclavos, cientos de cabezas de ganado, vastas extensiones de tierra. Pudo disfrutar títulos nobiliarios. Los rechazó. Prefirió vivir en decoro y libertad. Tras una década de sacrificios, destituido de todos sus cargos, enfermo de cáncer laríngeo, sin tratamiento médico, privado de voz y casi en total miseria, le sorprende la muerte en un crudo invierno neoyorquino, con la tristeza que trascendió al tiempo a través de este retrato.
Por ello, hoy en su tierra natal, ante el monumento que guarda sus restos mortales, se rindió honores al héroe organizador del Comité Revolucionario de Bayamo, quien fuera considerado el alma grande de aquella gesta y del que escribió Manuel Sanguilí. No sé que haya una vida superior a la suya, ni hombre alguno que haya depositado en los cimientos de su país más energía moral, más sustancia propia, más privaciones a su familia adorada, ni más afanes ni tormentos del alma. En Granma, Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Como parte del programa de soberanía alimentaria y educación nutricional, en la provincia de Mayabeque se trabaja en la recuperación de áreas con maleza para la posterior siembra de productos agrícolas. La recuperación de áreas boscosas para la siembra de productos agrícolas forma parte de la estrategia que desarrolla el Grupo Empresarial Agroforestal de Mayabeque. Cerca de 750 hectáreas de 1.200 se recuperan en esa primera etapa. Hay un importante grupo de áreas que ya ha sido entregado a campesinos que la han solicitado. Y por ejemplo, en el caso que nos ocupa aquí en Guine, que de esta área que hemos estado recuperando, un grupo de campesinos que consideramos que son productores buenos, que han tenido resultados y que creo que ha sido una estrategia muy acertada lograr de que estas áreas que hoy se están desmontando, entregarlas a estos campesinos. En el polo productivo La Rinconada del municipio de Güines se recuperan más de 250 hectáreas con el apoyo de la empresa de recursos hidráulicos y el Blas Roca. Soy de la provincia de Cienfuegos, municipio como Leagua de Cambrai, y vine aquí a un apoyo aquí a Mayabeque, a la limpia de las tierras para lo que es la preparación de tierra para los cultivos agrícolas siempre. ¿Tienes experiencias en esto, verdad? Sí, tengo experiencia, estuve en Santo Espíritu, como si lo mismo, estuve un mes y 26 días trabajando duro en Santo Espíritu, en Yaguajay, Mayajigua y Santo Espíritu. Productores de la zona se suman al llamado de siembra de plátanos y hortalizas en áreas que ya se recuperan. 45 hectáreas, ya llevamos 3 meses trabajando en esas áreas. Papa, malanga, maíz, frijoles. Estas acciones están dirigidas a lograr mayor producción de alimentos ante la necesidad de sembrar cada vez más. En Mayabeque, Lian Soto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Tierras deficientemente explotadas son entregadas en usufructo a productores y cooperativistas de Ciego de Ávila para optimizar sus rendimientos agrícolas en función del autoabastecimiento municipal. Hasta ahora casi 4.000 productores cosecharán los frutos de tierras en usufructo pertenecientes a la empresa integral agropecuaria Ciego de Ávila. Hoy tenemos el 100% de las máquinas ya sembradas, ya ahora a partir de marzo empieza la primera producción de papa en la máquina 8, en la finca 8, una papa nacional que va con muy buena calidad también. Tenemos maíz para maíz tierno y vamos a tener maíz para maíz seco también para aportarle a la tropa de porcino. Productores del poblado de Vicente, por ejemplo, diversifican variedad de cultivos en tierras en usufructo, pertenecientes a la unidad empresarial de base El Mambí. Esto es un lugar que tiene serias dificultades con la fuerza de trabajo y teníamos serias dificultades con el tema de la atención a los cultivos por la dimensión de las máquinas y del terreno. A mí se me entregó una máquina, una tierra en usufructo que tiene una máquina arriba que beneficia 40 hectáreas de tierra. Nosotros en estos momentos tenemos 10 hectáreas sembradas de papa, que ya hoy tiene 60 días, tenemos 10 hectáreas de maíz, que hoy tienen cerca de los 40 días, que el objetivo del maíz es para abastecer los mercados del que la empresa tiene previsto en su plan. Tengo la finca de semilla que es destinada a la semilla que va a ser procesada ahí, como plátano fía cesa, hay plátano fruta, tenemos cesa guantanamero, tenemos malanga colocasia, y eso es una semilla que es de aquí de la provincia y estamos trabajando en base a que las cosas salgan bien, y tenemos unas variedades de yuca también, que ya ahorita dentro de 2 meses y pico ya eso empieza ya empiezan las semillas a producirse. La otra máquina, tengo una máquina Werther 6, que es un poco más allá, es una máquina de riego tecnificado, que tengo sembrado 10 hectáreas de papa, 20 hectáreas de frijoles y 10 hectáreas de malanga.
Tales experiencias ponderan el autoabastecimiento de los municipios donde se ubican las tierras de la integral agropecuaria, que en usufructo optimizan productores, cooperativistas y hasta unidades empresariales de base, a tener con lo dispuesto por el Decreto Ley 358. Desde Ciego de Ávila, Damián Betanzos Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Muy buenas tardes. Ayer fue una jornada de chubascos y lluvias en gran parte del país, lluvias que estuvieron incentivadas a los nublados que llegaban desde el mar hacia el territorio nacional debido a los vientos del nordeste y del este, y también la nubosidad relacionada con el frente frío número 11 de la actual temporada invernal, que estaba en disipación sobre las Bahamas, muy cerca de la mitad oriental de nuestro país. En la red de estaciones meteorológicas, el acumulado más significativo tuvo lugar en Punta Lucrecia, en la provincia de Holguín, con 55 milímetros de precipitación. Durante la jornada de hoy, la presencia de un aire más cálido y también más húmedo estará incentivando y favoreciendo la presencia de nublados con algunas lluvias, principalmente en localidades del interior. Es por eso que en las próximas horas estará parcialmente nublado en todo el territorio nacional y se nublará en algunas localidades, principalmente en zonas del interior de la región occidental, donde son posibles algunos chubascos y lluvias que seguirán siendo aisladas en el resto del territorio nacional. En horas de la noche va a disminuir la nubosidad, sobre todo en centro y oriente, con baja probabilidad de precipitaciones, y solo algunos nublados parciales estarán llegando a las provincias más occidentales. El día será caluroso, con temperaturas máximas hoy entre 29 y 31 grados Celsius, llegando hasta 32 grados en las provincias orientales. En la noche las temperaturas estarán en el entorno de los 21 y hasta 25 grados Celsius en la provincia de Guantánamo. Los vientos se mantienen del este al sudeste en la región occidental solo hasta 25 kilómetros por hora, pero en centro y oriente continuarán soplando del este entre 15 y 30 kilómetros por hora, con rachas superiores hacia zonas de la costa norte. Es por eso que continúan las marejadas en el norte, central y oriental. Habrá oleaje desde Punta de Maicía hasta Cabo Cruz, también oleaje en el norte occidental, y en el resto de la costa sur habrá poco oleaje durante todo el día. Así que ya usted sabe, una jornada con calor y solo algunas lluvias en localidades del interior de gran parte de Cuba. Hasta aquí el tiempo. Gracias por la compañía. Recuerde siempre cuidarse mucho y tenga muy buen día. Muy buen día para ti también, Ailín. Nosotros continuamos con otras informaciones. El municipio matancero de Jovellanos cuenta con una unidad empresarial de base perteneciente a la empresa mecánica Transformado del Acero. Su objeto social es la reparación de equipos ferroviarios y la fabricación de estructuras metálicas. La unidad empresarial de base Jovellanos de la empresa mecánica Transformado del Acero se encarga de la reparación de equipos ferroviarios y la fabricación de estructuras metálicas. O pequeñas inversiones que se hagan en el país siempre van a llevar a un nivel importante de estructura metálica. Porque vemos que la industria, ya sea de industria química o de otro tipo, siempre va soportada por una serie de estructuras metálicas. Por eso es que nosotros el impacto es tan grande. Impactar en sectores como la industria y el turismo constituye el propósito de la empresa, insertada en 3 importantes inversiones. Una de ellas es la inversión capital que ha comenzado ya hace un par de años la empresa de Refractarios Habana, que es única de su tipo en el país, que radica en el municipio de Guine, en Mayabeque. Muchos elementos de transporte, de soporte, estructuras de grúa, estructura de horno, techado, estructura de soporte de techo. Estamos hablando de aproximadamente entre 20 y 25 toneladas de estructura metálica, varios niveles de complejidad. Otro importante inversión en la que se encuentra inmersa el país, que es la inversión de Antillana de Acero, o sea, la siderúrgica José Martí. Para esto nosotros hemos insertado nuestra inversión reparando todo el parque de equipos ferroviarios. Nosotros hemos insertado ya con algunas fortalezas en el pueblo de Varadero, con los compañeros de la inmobiliaria del turismo, en este caso el MES, y sobre todas las cosas hemos logrado producir ya una buena cantidad de elementos para lo que lo hace. La situación económica obstaculiza las potencialidades de la entidad. Tuvimos que limitar la arquitectura financiera de TVD de una empresa productora a una prestadora de servicios. Hemos sufrido en carne propia el impacto directo del bloqueo, porque hemos tenido algunos negocios que se han visto afectados por bancos internacionales de recibir la transferencia de nuestro financiamiento para importar algunas materias primas que estaban destinadas a producir un nivel importante
de productos nuestros para el Mariel, para la zona de desarrollo especial de Mariel. Elevar su impacto en la vida socioeconómica del municipio resulta una meta para el colectivo. Del tiempo en vagones, jaulas para la transportación de caña y demás implementos de acero, en su mayoría agrícolas, representa una necesidad en un país golpeado económicamente, de ahí la relevancia de esta empresa. En Matanzas, Ania Díaz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Desde el pasado 6 de enero, la provincia de Santi Espíritus cuenta con un aula especializada del sistema de gestión y control de flota. La moderna tecnología instalada allí permite la supervisión del transporte y medios del territorio, como sucede, por ejemplo, con las ambulancias. El reporte del periodista Marcos Cejas Becker nos muestra otros detalles. 7 computadoras conectadas en red permiten la supervisión de los medios y transporte que poseen instalado el sistema de gestión y control de flota en la provincia. Hoy en esta aula especializada se le brinda capacitación a técnicos y directivos en cuanto a la exactitud de cada carro según la misión asignada, kilómetros recorridos, trayectoria seguida, tiempo utilizado, velocidad, paradas y otros detalles. Ya en este momento tiene la posibilidad de practicarse, vamos a decir de esa forma, y de usar el sistema y familiarizarse con el sistema. Y cuando lleguen a la base a trabajar ya tienen una mayor preparación. Entre las operaciones realizadas desde el sistema de uso móvil WES se le da seguimiento al estado técnico y ubicación de las ambulancias en la provincia. Preparamos al personal en cuanto al sistema en tiempo real. En este caso tenemos las ambulancias, todas las ambulancias de la provincia, y bueno, nos facilita mejor el trabajo porque detectamos todas las incidencias en el momento, los excesos de velocidad, los accidentes, las paradas no autorizadas. Entre los servicios técnicos para el sistema de gestión y control de flota se encuentra la puesta en marcha, asistencia técnica y reparación de computadores de a bordo en tiempo real y diferido, así como sus accesorios, sensores de aperturas de puertas y del nivel de combustible, entre otros. Muestra del desarrollo de las tecnologías avanzadas de las telecomunicaciones en la rama del transporte. Desde Santi Espíritus, Marcos Cejas Becker, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas tardes, actualidad deportiva al mediodía. Cuba anunció hoy su intención de participar en la Copa de Béisbol del Caribe, que se celebrará en marzo en Curazao, como parte de la preparación de la selección nacional para el preolímpico de América. El presidente de la Federación Cubana, Higinio Vélez, informó que Cuba enfrentará a rivales de Puerto Rico, Dominicana, Panamá, Islas Vírgenes, Aruba, Perú y Chile. La nómina saldrá de la preselección nacional, que se conformará al terminar la actual temporada de la Serie Nacional. Y en ese sentido, el comisionado Ernesto Reynoso aclaró que responderá a la disponibilidad de jugadores luego del proceso de contrataciones internacionales. Con relación a ello, se publica una nota de jugadores en los que diferentes clubes han mostrado su interés. Es el caso de César Prieto, Roely Raico Santos, Joan Nillera, Lisbán Correa, Pablo Guillén, Yosimar Cousin, Heiser y Frederick Cepeda, así como Guillermo Avilés para el circuito de México, Erlis Casanova en Francia, Ediabel García, Héctor Ponce, Wilfredo Aroche y Lázaro Blanco a Italia. Mientras tanto, en el plano local, Pinar del Río igualó el playoff semifinal de la Serie Nacional y ahora afrontará 3 juegos como local ante Granma en la burbuja del estadio José Antonio Huelga en Santi Espíritus. A pesar del favoritismo a priori de los alazanes, la competitividad de los vegueros está fuera de toda duda, por lo que esta serie podría definirse en el 6º o 7º juegos. Con un triunfo por bando, mañana buscarán tomar la ventaja, con César García anunciado por Granma ante Yalfredo Domínguez por Pinar. García espera repetir su gran actuación previa cuando blanqueó Industriales en 7 innings en los que solo permitió 3 hits, pero desde esa apertura han pasado más de 20 días. Y bueno, tras el empate en la semifinal, este domingo los encargados para abrir el tercer juego ofrecieron sus declaraciones a nuestro compañero Guillermo Rodríguez, quien se encuentra en la burbuja de Santi Espíritus. Sí, algo importante, ya que en aquel playoff pude hacer un buen papel. Espero también cumplir las expectativas del entrenador en este juego que se avecina, y nada, muy tranquilo y confiado de que vamos a salir a buscar la victoria. El equipo de Pinar no batió en la etapa clasificatoria, pero sin embargo se ha visto bien en la postemporada y tú has tenido la posibilidad de estudiarlo.
Bueno, sí, un equipo, ya lo estábamos viendo en los juegos contra Santo Espíritu por el televisor, ahora hemos tenido la chance de ver los 2 juegos aquí, bueno, nada, enfocarnos en el trabajo que es lo que nos toca hacer y buscar las deficiencias de esos bateadores para ver si no nos pueden conectar con facilidad como hicieron en el juego de hoy. Me han dado la oportunidad de abrir el tercer partido. Salir como siempre he salido, salir al terreno a dar los 2 y hacer mi trabajo, que es lo que hace falta al equipo, llegar y caminar en los cines, a ver si podemos obtener la victoria. Frente a qué bateadores de este equipo de Ramos se te hace más difícil el trabajo. No, a mí todos son difíciles, pero si damos strike ya todo no se hace tan difícil, todo bien. Pasamos al fútbol. El mejor delantero cubano de la actualidad, Marcel Hernández, hizo cumplir la ley del ex y anotó su 4º gol de la Liga de Costa Rica en el empate a 1 entre Alajuelense y Cartaginés. Su antiguo club sufrió la capacidad goleadora de Marcel en el enfrentamiento entre sus 2 equipos desde que llegó a Tierras Ticas. El habanero abrió el marcador a los 11 minutos tras cazar un rebote en el área a la salida de un tiro de esquina. El gol iba dándole la victoria a los campeones defensores hasta que Román Torres decretó el empate para Cartaginés en el 89. La mala noticia de la jornada en el fútbol de Costa Rica fue la lesión de Luis Paradela en el juego entre Santos y el Club Limón. El matancero sufre un desgarro muscular y es duda para las eliminatorias mundialistas de CONCACAF en las que Cuba debuta dentro de un mes. Y en Europa, esta semana continúan los octavos de final de la Liga de Campeones. Este martes, el campeón Bayern de Múnich defiende su corona contra la Lazio, mientras que en el duelo más parejo, el Atlético de Madrid se mide al Chelsea en la burbuja de Bucarest como parte de las medidas contra el rebrote de coronavirus que vive el viejo continente. Mañana tranquila para los jugadores del Atlético de Madrid en este hotel de concentración en el centro de Bucarest después de llegar a ultimísima hora de anoche aquí a Rumanía. Estamos pendientes de ese 11 titular donde quizás Saúl juegue por la banda izquierda y también falta por confirmar quién será el acompañante de Luis Suárez, o bien Correa o bien Joao Félix. Nosotros hemos aprovechado las últimas horas del Chelsea en Londres para hablar con un español, Azpilicueta. ¿Quién no lo iba a decir? Jugar un partido de Champions en Atlético Madrid. Desde que hemos cambiado de entrenador estamos en una posición que es lo mínimo que el Chelsea debería estar. Lo dice Azpilicueta, español del Chelsea con más de 400 partidos en la Premier, rival del Atlético en Champions. Félix es un jugador de mucha calidad que puede marcar las diferencias. Luis Suárez es un goleador contrastado. Allí donde ha estado siempre ha tenido unas cifras goleadoras muy importantes. César, feliz en Londres, donde conoció a uno de sus mejores amigos, Hazard. Su rendimiento desearía que fuese completamente diferente y él se siente en deuda. El único que noto es ese deseo y esa ambición por demostrar el sueño que tenía desde pequeño de jugar en el Real Madrid. Madrid que jugará el miércoles contra Atalanta y lo hará sin Hazard y también sin su delantero, Karim Benzema. Muchas bajas para el equipo de Zidane, que lo tiene muy complicado en estos octavos de final de la Liga de Campeones. Bueno, y el voleibolista cubano Miguel Ángel López continúa indetenible en la Superliga brasileña y lideró este domingo la victoria del Sada Cruzeiro contra Uberlândia para mantener el primer lugar del torneo. López mostró todo su arsenal ofensivo al anotar 14 puntos en ataque con un 50% de efectividad, vital en el éxito del conjunto de Belo Horizonte, 3-1. El cubano, como es conocido en Brasil, se ha afianzado como uno de los pilares del Sada Cruzeiro y su rendimiento lo ha llevado al equipo de ensueño del certamen como mejor atacador. El Cruzeiro se reafirma en la cima de la Superliga con 17 victorias y una derrota, 7 unidades de ventaja sobre su más cercano perseguidor, el equipo de Taubaté. Y como parte de las actividades por el aniversario 60 de la fundación del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, a partir de este lunes, miles de corredores cubanos participarán en una carrera virtual por el INDER. La convocatoria se realizó a través de las redes sociales del grupo Andarines Cubanos. Así finalizan los deportes. Continúen con más información general en el noticiero del mediodía. Muy buenas tardes también para ti, Andy. Cambiamos de tema ahora. Los ministros de Educación de los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, sostendrán hoy un encuentro para trazar estrategias educativas en medio de la actual pandemia. El objetivo de la reunión virtual será definir acciones que garanticen el derecho a la educación de niños y jóvenes en tiempos de COVID-19. El encuentro forma parte además del conjunto de acciones que realiza el ente regional para garantizar la marcha de programas sociales y económicos y enfrentar de forma conjunta los retos que impone la crisis sanitaria que vive el mundo.
Y las acciones de la Comunidad del Caribe, CARICOM, para elaborar una política conjunta a fin de reactivar el sector turístico, así como los esfuerzos del gobierno sirio para estimular a los pequeños productores y personas de bajos ingresos afectados por el conflicto bélico, son algunas de las noticias del ámbito económico internacional que ampliamos a continuación. Los países de la Comunidad del Caribe, CARICOM, trabajan en la elaboración de una política de turismo conjunta con el objetivo de reactivar ese sector clave de las economías de la región. El tema ocupó el centro de la primera reunión del Subcomité de Turismo del Mecanismo de Integración, que estuvo presidida por el primer ministro de Bahamas, Hubert Minnis. El titular mencionó la colaboración con el sector privado, un elemento fundamental para el éxito de la iniciativa, y llamó a crear un mecanismo de financiamiento para la comercialización y el desarrollo del sector. Otras informaciones relacionadas con la industria sin chimeneas señalan que la Organización Mundial del Turismo incluyó al chino entre los idiomas que utiliza en su trabajo y en documentos oficiales. La entidad también emplea el español, árabe, ruso, inglés y francés. El presidente de Siria, Bashar al-Assad, emitió una ley que permite la creación de bancos para conceder microcréditos a pequeños productores y personas de limitados y bajos ingresos. Las sanciones impuestas por el gobierno estadounidense afectaron el sector de la banca en Siria e impidieron que entidades financieras en el mundo trataran con sus contrapartes en ese país de Asia Occidental. La nueva ley beneficia a una amplia gama de la sociedad siria, cuyos ingresos bajaron notablemente por el bloqueo y el conflicto bélico. El Bitcoin continuó su racha de récords al alcanzar un máximo de $57.553 por cada unidad de esa moneda virtual, y la pasada semana llegó a su primer billón de dólares en capitalización de mercado. Medios de prensa destacan que la empresa norteamericana Tesla invirtió $1.500 millones en comprar Bitcoin y anunció que aceptará esa criptomoneda como medio de pago en la venta de sus productos. Tesla diseña, fabrica y vende automóviles eléctricos. Néstor Pardiño, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Continuamos precisamente con uno de los temas que encabeza nuestra agenda informativa. Las pesquisas activas con profundidad permiten determinar casos sospechosos y asintomáticos que posibilitan un aislamiento rápido y oportuno. En Guantánamo, varias brigadas de voluntarios con docentes, trabajadores del INDER y de la cultura apoyan cada mañana al personal médico durante las pesquisas en las áreas de salud. Con el objetivo de encontrar varios casos sospechosos y positivos, varias brigadas sanitarias para el trabajo de pesquisas en la comunidad y apoyos en centros de aislamientos son abanderadas en Manuel Tames, Guantánamo. Ser profundo en la pesquisa, hacer buenas entrevistas y que tener los mayores elementos para poder detectar a las personas que hoy son vulnerables. Vamos a ejercer la profesión que realmente necesitan ahí en ese centro de aislamiento. Sea en la lavandería, en la cocina, en el área de limpieza. No importa el título que tengamos nosotros, necesitan las horas de servicio, esa es la que vamos a prestar nosotros. Coincidentemente encontramos a Virgen, quien se dedica a confeccionar caretas con material reciclable para donar al personal médico y de servicios de las instituciones hospitalarias. Con la adquisición de materiales asequibles como la placa, el pomo, aquellas cosas que fueran transparentes como Stanfai para poder protegernos. Me molesta la superficialidad de pensamiento de las personas. Entonces, como comunicadores por excelencia, nuestra labor, además de ese pesquisaje, está en contribuir a que las personas sean conscientes y responsables. Frenar la expansión del COVID-19 en un territorio que acumula más de 70 enfermos desde el rebrote será la misión de estos jóvenes, cuya voluntad y disposición constituyen la mejor medicina contra el virus. Desde Manuel Tames, Guantánamo, Ernesto Martínez y Miguel Reyes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
Revisamos otras informaciones. Autoridades artemiseñas anunciaron nuevas medidas restrictivas para frenar el contagio con la COVID-19, las cuales se han puesto en práctica en todos los municipios de la provincia. La provincia de Artemisa presenta una tensa situación epidemiológica debido al incremento de casos positivos a la COVID-19 en todos sus municipios, donde en los últimos 15 días se reportan más de 200 casos autóctonos de la enfermedad. Ante esta realidad, el Consejo de Defensa Provincial anunció nuevas medidas restrictivas para frenar la propagación de la pandemia. Tenemos que ver todo lo que podemos limitar, la movilidad y la aglomeración de personas, que eso es lo que está complicando más la situación de la provincia. Cerramos transporte público y aseguramos la transportación del personal indispensable. Y cada empresa o organismo tiene que hacer su propia contratación. En el caso de salud pública, por lo indispensable que es, los consejos de las administraciones municipales tienen que monitorear esto para no afectar los servicios, para no afectar la pesquisa, para no afectar el trabajo de los centros asistenciales nuestros. El resto de las empresas y organismos tienen que adoptar las medidas. Trabajo a distancia y teletrabajo en lo máximo posible, y el resto que lo asegure con su propia transportación o contratándolo, con transporte público o con escolares. A partir de esta indicación se prohíbe la movilidad de personas desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana en aras de controlar el contagio y la dispersión del virus en los diferentes territorios. En la urbe artemiseña, donde ya se suspendió el transporte público y la gran mayoría de los servicios, se aprecia la comprensión de sus pobladores. La actual contingencia epidemiológica insiste en redoblar esfuerzos y una mayor percepción de riesgo de la población. Desde Artemisa, Alexander Sosa y Yosmara Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y desde Artemisa nos vamos hasta Santiago de Cuba. Allí el Consejo de Defensa Provincial implementa acciones para fortalecer y perfeccionar la estrategia de enfrentamiento a la COVID-19. Establecemos contacto en este minuto con la periodista Rocío López Pardo. Muy buenas tardes para ti, Rocío. Actualízanos, adelante. Sí, muy buenas tardes y gracias por este contacto informativo. En la sesión matutina del Consejo de Defensa Provincial de Santiago de Cuba se dieron a conocer hoy las acciones de fortalecimiento que se llevarán a cabo con el objetivo de revertir el panorama epidemiológico del territorio. La estrategia está encaminada a aprovechar aún mejor las oportunidades, elevar la calidad de las encuestas, el manejo de control de focos y ser más rigurosos en la imposición de multas. Se potenciarán además la vigilancia microbiológica, las pesquisas activas en las comunidades, la atención médica y la inspección en centros hospitalarios. Para ello se capacitará equipos de directivos de salud y de la Universidad de Ciencias Médicas que estarán liderando la conducción técnica integral de los diferentes procesos en las áreas de salud con eventos importantes y los municipios más afectados por la epidemia. El cumplimiento de la estrategia impactará en un breve periodo en la correcta clasificación y derivación de los casos. Al tiempo se creará una comisión de expertos para analizar y dar seguimiento a pacientes graves y críticos. Con respecto a los centros hospitalarios para el aislamiento, continúan organizándose las brigadas para el trabajo al interior de ellos y en este sentido las autoridades destacan la labor desempeñada por los voluntarios. A casi un año de batalla contra la COVID-19, el Consejo de Defensa Provincial en Santiago de Cuba no descansa en su tarea de buscar estrategias más efectivas y eficientes para terminar con esta letal pandemia. En próximas emisiones continuaremos informando. Muy buenas tardes. Buenas tardes. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, destacó hoy en su cuenta en Twitter las décimas de la poeta y repentista Tomasita Kiala en respuesta a recientes provocaciones al proceso revolucionario de la nación. El mandatario escribió: Tomasita Kiala, que lleva en su alma la luz de la patria, ha dicho lo que Cuba piensa. Además, Díaz-Canel invitó a escuchar los versos y compartió el enlace del sitio Cuba Debate. En las décimas, la creadora resalta cómo, a pesar de ser ciega, pudo estudiar y convertirse en creadora gracias a la Revolución Cubana.
La edición 19 del Festival Internacional de Documentales Santiago Álvarez In Memoriam canceló su cita presencial y desarrollará un programa homenaje desde las plataformas digitales. Del 3 al 8 de marzo se transmitirán por las redes sociales y varios espacios de la televisión cubana emisiones del noticiero ICAIC latinoamericano y audiovisuales premiados en años anteriores. Para el 2022 se mantiene la dedicatoria del festival a la cinematografía vietnamita. Son imágenes del Festival de Documentales Santiago Álvarez de 2020. Fue este el último evento que para esa fecha se desarrolló de manera presencial en Santiago de Cuba. Aún no cerraba sus sesiones y, como era costumbre, el ánimo de académicos y realizadores fue situar en el lente el programa del año que ahora vivimos. Nadie imaginó el rumbo de la historia. El Santiago Álvarez es una de las citas fílmicas que entra en cuarentena por la COVID-19, pero como alternativa tendrá una edición homenaje desde las redes sociales y la televisión cubana. La documentalística de Santiago Álvarez, varias emisiones del noticiero ICAIC latinoamericano y un panel dedicado a los aportes de Álvarez al cine documental serán las propuestas de este festival del 3 al 8 de marzo próximo. Académicos de Cuba, Venezuela, Argentina y Brasil se incluirán en el debate que tendrá como principal soporte las plataformas digitales. La dedicatoria a la cinematografía vietnamita se mantiene para el 2022, fecha pactada para la reanudación de la competencia audiovisual. La obra de Santiago Álvarez sobre Vietnam acercó la mirada mundial al conflicto en las tierras de los anamitas. A partir de los años 60, el realizador viajó al menos en 15 ocasiones al país asiático. Entre los líderes que admiró el documentalista figuraron Fidel Castro y Ho Chi Minh. Karina Sotomayor, Sistema Informativo de Cubana. Las casas de cultura, sedes del movimiento de artistas aficionados, constituyen espacios esenciales para promover la creación. En Camagüey, los instructores de arte desarrollan iniciativas virtuales para estimular el proceso de aprendizaje de las distintas manifestaciones. El entorno cultural cambia positivamente con el quehacer de los instructores de arte. En las casas de cultura ofrecen sus enseñanzas en diferentes manifestaciones, pero ante la COVID-19, en Camagüey han surgido iniciativas para continuar desarrollando el gusto estético y un sistema de conocimientos que permite transmitir la cultura con una visión integradora. El Centro Provincial de Casas de Cultura, con su red de instituciones de las 30 casas de cultura con las que cuenta la provincia, ha tomado alternativas para mantener el sistema de trabajo que ya se venía implementando a través de los grupos de WhatsApp con todos los directores de las casas de cultura de los territorios y a su vez los metodólogos provinciales con sus homólogos en cada uno de los territorios. A través de la plataforma digital, la instructora de artes plásticas Irenia Rodríguez encontró una vía para comunicarse con sus alumnos y los familiares y profundizar en la educación artística y el asesoramiento. Hacer un grupo, en estos momentos creé un grupo con los padres de mis alumnos y a través del WhatsApp estoy tratando de enviarle audio y hacerle las demostraciones a través de videos para que ellos puedan en sus casas emplear las técnicas que les estoy orientando y de esta manera ellos trabajan y mediante fotos me mandan los trabajos. Los instructores de arte desde cada una de las instituciones ejercen una función artística pedagógica donde estimulan, promueven y desarrollan los procesos culturales. Con creatividad enseñan a interpretar mejor las obras del intelecto humano. En Camagüey, Aimea Margos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y así finaliza nuestro recorrido noticioso por el acontecer artístico y literario este lunes. Cuídese mucho. Buenas tardes. Muy buenas tardes para ti, Omairi. Desde este lunes comenzó la 60ª campaña nacional de vacunación antipoliomielítica oral bivalente en todas las áreas de salud del país. Más de 30.000 niños camagüeyanos se beneficiarán con algunas de las dosis según la edad de los infantes. Llegan con sus padres hasta el vacunatorio del Policlínico Ignacio Agramonte de la ciudad de Camagüey. Se cumple el protocolo higiénico sanitario contra la COVID y tras la charla de la enfermera para lograr la efectividad total de la vacuna, los pequeños reciben la dosis correspondiente de la antipoliomielítica oral bivalente según su edad. Una sola dosis de vacuna a todos los niños desde un mes de nacido
hasta un día antes de los 3 años y una dosis de reactivación a los niños de 9 años. Todos los niños deben estar sanos. No deben tener ni fiebre, ni vómitos, ni diarrea, ni estar utilizando tratamiento con inmunosupresores. Debe ser evaluado por su médico y se le aplican 2 gotas de vacuna oral. En los policlínicos y consultorios se desarrolla hasta el próximo sábado esta 60ª campaña nacional de vacunación antipoliomielítica. Si en esta etapa algún niño no puede ser inmunizado, la recibirán entre el 1 y el 6 del venidero marzo. Yo vine cuando le tocaba a mi bebé porque es importante para que así esté inmune a las enfermedades. En muchas partes del mundo no existe, eso solamente existe en Cuba. Que estén atentos a los niños chiquitos para evitar las enfermedades múltiples que hay en el mundo. Más de 30.000 niños camagüeyanos se beneficiarán con la vacuna antipoliomielítica oral bivalente, cifra que se sumará a los más de 856 millones de dosis aplicadas en Cuba desde que se convirtiera en el primer territorio de América Latina libre de poliomielitis en 1962. En Camagüey, María del Carmen Fuentes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Una campaña de vacunación que es otro de los logros del sistema de salud cubano. Y casi al finalizar les informo que con el fin de reducir el riesgo de contagio de la COVID-19, en la provincia de Matanzas implementan la vigilancia extrema al viajero interprovincial mediante la pesquisa diaria durante un periodo de una semana. Desde principios de año, nuevas disposiciones se adoptan en Matanzas para autorizar la movilidad de personas hacia y desde otras provincias como parte del enfrentamiento y control del nuevo coronavirus. El subgrupo de transporte del Consejo de Defensa Municipal aprueba los traslados por cuestiones humanitarias o trámites impostergables a través de una carta de solicitud con los datos personales de los solicitantes y las causas del traslado. Según declaró la directora provincial de Salud Pública en Matanzas, Ailú Casanova Barreto, al periodista John Vila de la Agencia Cubana de Noticias, una vez otorgado el permiso de viaje con el apoyo de autoridades locales de transporte, se informará a las áreas de salud en los 13 municipios el universo de personas que, por razones diversas, se trasladaron a otra provincia y regresaron luego a Matanzas. La medida persigue como fin limitar la posibilidad de contagio del virus a partir de este grupo de población, reconocido como el de mayor riesgo en el contexto actual debido a la compleja situación de territorios vecinos y la reducción significativa de los arribos de vuelos internacionales. Casanova Barreto puntualizó que de modo general la pesquisa clínica gana en rigor en la atención primaria de salud, donde el médico y enfermera de la familia deben atender directamente a ancianos, núcleos disfuncionales y enfermos crónicos. Al propio tiempo, el personal de apoyo integrado en algunos consultorios por decenas de colaboradores se encarga de los trabajadores del turismo, de los del sector de la salud y los propios viajeros interprovinciales, especificó la directora. Con el fin de cortar el contagio en la provincia, se aplican regulaciones del transporte interprovincial e implementan la vigilancia extrema al viajero mediante la pesquisa diaria por un periodo de una semana. Desde Matanzas, Janet Peña Costa, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y de esta forma concluye el noticiero del mediodía. Espere más información en la emisión de la tarde de Canal Caribe y el noticiero estelar de las 8 de la noche. Nosotros regresaremos mañana justo a la 1 en punto. Hasta entonces tenga buenas tardes, manténgase informado y cuídese mucho. Buenas tardes. En la tarde, su cartelera. Por el Canal Caribe, Estación Caribe, diálogo a las 2:30, a las 3, revista informativa en tiempo real. Produce y aporta a las 5:30, a las 6, enlace nacional desde Holguín. Noticiero cultural a las 6:30, a las 7, mesa redonda y a las 8, emisión estelar del Noticiero Nacional de Televisión. En breve, por el canal clave en el espacio conciertos, Alain Pérez, Aires de México a las 2:45. A las 3 en conciertos preferidos, la primera parte del Concierto por la Paz. En conciertos online,